El amor de Dios y su justicia. Si amamos a Dios, nos amaremos unos a otros. Parte del amor mutuo consiste en compartir la preocupación por el bienestar de quienes nos rodean. Cuando otros sufren pobreza, opresión o cualquier tipo de injusticia, debemos preocuparnos. Cuando otros son oprimidos, no debemos mirar hacia otro lado. Debemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para promover el amor y la justicia de Dios? Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Damos gracias a Dios que nos permite iniciar el estudio de la lección 12, Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo eres Señor Dios Todopoderoso, digno de recibir la honra y la gloria. A ti te suplicamos, Señor, que nos dirijas durante el estudio de tu palabra. Nos enseñes cómo reflejar tu amor y tu justicia. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Lección 12. Estamos a puertas de terminar el primer trimestre de este año 2025. Para el estudio de esta lección, la lección 12, vamos a tomarnos un tiempo y memorizar 1 de Juan 4:20, según la Nueva Versión Internacional. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. El pasaje es claro y es desafiante. Nos desafía a tener una religión práctica. Los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios, son una serie de normas que casi siempre comienzan con la palabra no, seguida de una acción prohibida. ¿Qué tiene que ver el amor con tanta prohibición? Debe de tener mucho que ver, puesto que el resumen de estos mandamientos es amar y amar. Amar a Dios con todo el corazón, con todo lo que somos nosotros, y amar al prójimo como a nosotros mismos. El objetivo del estudio de esta lección es promover el amor y la justicia de Dios, reflejando el carácter recto y amoroso de nuestro Dios. Este es el objetivo del estudio de la lección 12. ¿Qué temas vamos a estudiar en esta lección? Los 2 mandamientos principales, los 2 pecados principales, el amor de Dios por la justicia, lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? Son palabras del Maestro. Y responder a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Los 10 mandamientos tienen un origen divino. Dice Éxodo que Dios los escribió con su propia mano, específicamente con el dedo. Es lo que nos dice Éxodo capítulo 31. Esos 10 mandamientos son la manifestación de la voluntad de Dios para con su pueblo, para con la humanidad. Dice Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los seres humanos siempre estamos buscando
resúmenes, ¿no? ¿Y cómo resumimos todo esto? Pues a Jesús se le pide que haga una especie de resumen. ¿Y qué hizo Jesús? Tomó lo que dice Deuteronomio y tomó lo que dice Levítico. De ambos pasajes, Jesús dijo, aquí está lo más importante de la ley, el amor a Dios con todo lo que nosotros somos y el amor al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo se relaciona el amor con la ley? Tómese un tiempo para leer Mateo 22, 37 al 40, Deuteronomio 6:5 y Levítico 19, 18. Jesús tomó precisamente Deuteronomio 6:5 y Levítico 19, 18 para decir que eran los dos grandes mandamientos, los dos mandamientos principales. Deuteronomio habla, oye Israel, Jehová uno es. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y en Levítico nos habla acerca del amor al prójimo. Veamos cómo está dividido los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están divididos una tabla, los 4 primeros mandamientos, y la segunda tabla, los 6 últimos mandamientos. Amar a Dios. Primer mandamiento, que Dios sea tu único amor, ningún otro ídolo. Segundo mandamiento, Dios no necesita intermediarios para recibir tu amor. Tercer mandamiento, muestra tu amor a Dios respetando su nombre. Si ustedes se van dando cuenta, hay más de una forma de decir las cosas sin que cambie el mensaje. Hay más de una forma de decir las cosas sin que cambie el mensaje. Cuarto mandamiento, dedica el sábado a relacionarte con el Creador y Redentor que amas. Primero, ¿qué dice el primer mandamiento? Dios debe ser el único Dios en tu vida. El segundo mandamiento, no se necesitan ídolos, sino Dios debe ser consultado directamente. El tercer mandamiento nos habla de no tomar su nombre en vano. Muestra tu amor a Dios respetando su nombre. Y el cuarto mandamiento tiene que ver con la adoración, recordando que Él es el Creador y el Redentor. Al otro lado, la segunda tabla relacionado con el amor al semejante, cómo nos relacionamos los unos con los otros. Quinto mandamiento, ama a tus padres en todo momento. Sexto mandamiento, muestra tu amor respetando la vida y los sentimientos de los demás, no quitar la vida. Séptimo mandamiento, ama a tu cónyuge y sé siempre fiel. Octavo mandamiento, el amor respeta lo que es del otro. Noveno mandamiento, ama sin hacer daño con tus palabras. Y por último, el 10º mandamiento, ama sin codiciar lo que pertenece a quien amas. Como podrás ver, los 10 mandamientos son lo que Jesús mencionó en Mateo 22, 37 al 34, refiriéndose a Deuteronomio 6:5 y Levítico 19, 18. Parece fácil ser justo guardando la letra de la ley, pero la verdadera justicia se demuestra amando. Eso es lo que Jesús le pidió al joven rico que creía ser justo. Recuerden que el joven rico aseguraba que desde su niñez había guardado todos los mandamientos. Muestra con acciones tu amor hacia los demás. Dalo a los pobres y tu amor hacia Dios. Ven y sígueme, dice Mateo 19, 16 al 22.
donde se nos habla acerca del encuentro que tuvo Jesús con el joven rico. La historia del joven rico es una historia similar a la del apóstol Pablo. Pablo pensaba que él era irreprensible y escribe en su carta, dice, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, nadie le podía decir a Pablo que no guardaba la ley. Hasta que Pablo se encontró con Jesús, al igual que el joven rico, Pablo aceptó el llamado de Jesús, aceptó dejar todo, lo dejó todo, dejó profesión, dejó a su círculo, que era la familia, y él empezó una nueva vida. El joven rico no estuvo dispuesto a dar ese paso. Además de ello, ¿cuáles son los dos mayores pecados? Leemos en Primera de Reyes 21:26 e Isaías 1:17. Acab fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos. Primer gran pecado. Isaías, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Cuáles son estos dos grandes pecados, los mayores pecados? Así como existen los dos mandamientos principales que están relacionados con el amor a Dios y al prójimo, existen dos grandes pecados. En lugar de amar a Dios, adorar a ídolos. En lugar de amar al prójimo, lastimar, dañar, abusar de los demás. Entonces nos encontramos con la contraparte. Llamados a amar a Dios sobre todo, con todo lo que nosotros somos. Pero la gente decide amar a los ídolos. Llamados a amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero decidimos, en lugar de amar, dañar, lastimar. Existen dos pecados que son mencionados insistentemente a lo largo de toda la Biblia: la idolatría y la injusticia social. Estos dos pecados son la antítesis de los dos grandes mandamientos. ¿Muestras tu amor por alguien haciendo lo contrario de lo que te ha pedido? Eso es exactamente lo que hace quien se postra ante un ídolo. Aunque diga que ama a Dios, con sus actos lo niega, porque no solo no respeta su ley, sino que muestra su amor a un objeto inanimado en lugar de al Creador. Quienes se postran sobre los ídolos han buscado que justificar su adoración a los tales, diciendo que no adoran, que solo veneran. Pero si nosotros observamos, todo lo que hacen con los ídolos está relacionado con la adoración, no con la veneración. Pueden decir que solo veneran, pero en la práctica adoran a los ídolos. En cuanto al amor hacia los demás, Pablo lo deja muy claro. El amor no hace mal al prójimo. Entonces, ¿cuáles son los dos pecados principales? La idolatría y la injusticia social. Además, debemos saber que Dios ama la justicia. Las Escrituras declaran que Dios ama la justicia y odia el mal. Y esto lo encontramos en Isaías 33:5, Isaías 61:8. En el Salmo 33:5 leemos: el Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. Nueva versión internacional. Dado que Dios ama la justicia, es lógico que se enoje con aquellos que actúan injustamente. Lo que despierta en Dios una justa indignación en favor de toda la víctima de la injusticia es que, a pesar de la luz que se tiene, se procede en contra de ella. Uno de los ejemplos más claros lo tenemos en el Salmo 82.
donde Asaf nos muestra la reacción de Dios ante la actitud de los jueces que tenían la responsabilidad de aplicar la justicia, pero usaban su autoridad para actuar injustamente. ¿Qué es lo que demanda Dios? Que se juzgue con justicia, que se defienda al débil y al huérfano. Se debía hacer justicia para el afligido y el menesteroso. Y Dios deja claro que Él juzgará a los impíos. Esos jueces llamados dioses por su puesto de responsabilidad, ejerciendo la justicia por delegación divina, Salmo 82, 1 y 6, defienden la injusticia y favorecen a los impíos. ¿Les resulta familiar esta escena, este cuadro? Dios les hace un llamado especial para que defiendan al desvalido y al necesitado. Si no lo hacen así, morirán por su injusticia. Según muchos comentaristas, este salmo condena a los gobernantes terrenales responsables de la injusticia en la sociedad y se refiere también al juicio futuro del que Dios hará objeto a los gobernantes terrenales y también a las huestes celestiales. Y este clamor por la justicia no atañe solo a aquellos que tienen responsabilidades judiciales. Dios exige a cada uno de nosotros que haga justicia. Miqueas 6:8. ¿Qué dice Miqueas 6:8? Hombre, el Señor te ha declarado que es lo bueno y que pide de ti solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios. ¿Qué tres cosas pide? Practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con nuestro Dios. En pocas palabras, justicia, bondad y comunión. Y este mismo mensaje continúa cuando Dios nos llama a establecer la justicia. En Mateo capítulo 23, versículos 23 al 30, Jesús prácticamente se refiere a lo que dice Miqueas 6:8. En Mateo 23:23 dice que lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. Leamos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Se refiere al diezmo. Era necesario que diezmen, pero sin dejar de hacer lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Lo mismo que nos dice Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 habla de seguir la justicia, practicar la bondad y no descuidar la comunión con Dios. Diezmar aún lo más pequeño es obedecer la ley y por tanto hacer lo que es justo. Entonces, ¿por qué Jesús dice que los actos de escribas y fariseos dejan de lado la justicia? Porque no es simplemente dar, sino también implica cómo nos relacionamos con nuestros semejantes. Hay una relación horizontal y una relación vertical. Hacer justicia no es ser justo, sino aplicar correctamente la ley a los demás. Y allí que en la propia ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, haya excepciones para proteger al desvalido. Por ejemplo, Deuteronomio 24, 17 al 21. Nosotros podemos encontrar la preocupación de Dios por los pobres en Isaías, en Jeremías. Por ejemplo, el profeta Jeremías proclama el siguiente mensaje de Dios.
Ay del que edifica su casa con injusticia y sus salas con derecho, sin derecho, sirviéndose de su prójimo de balde, sin darle el salario de su trabajo. ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y le fue bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice el Señor. Isaías 1:17 dice algo muy similar. ¿Qué es lo que dice? Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, restituyan al agraviado, defiendan al huérfano, amparen a la viuda. Casi todos los profetas tienen las palabras de reproche para los que actúan injustamente. Nehemías se indignó cuando, amparados por la ley, ¿qué hacían los ricos? Exigían la devolución de préstamos sin tener en cuenta la situación de pobreza de sus hermanos. Y eran préstamos excesivos. Por eso la Biblia los cataloga como usura. Estamos llamados a establecer la justicia. Estamos llamados a no perder de vista lo más importante de la ley. ¿Y cuál es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Jesús respondió a quien le preguntó cuáles eran o cuál era el mandamiento más importante. Después se le acerca un intérprete de la ley para preguntarle también qué debe hacer para heredar el reino de los cielos. En Lucas 10:36 y 37 leemos: ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Muchas veces nosotros conocemos la Biblia, sabemos lo que dice la Biblia, pero simplemente no queremos ponerlo en práctica. La conversación con este hombre se inicia de la siguiente manera, dice el versículo 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este hombre le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le responde Jesús: has respondido bien. Estás en lo cierto. Haz eso y vivirás. Pon en práctica la palabra y tendrás la corona de vida. Pero ahora este hombre, buscando que justificarse, dice: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es? Jesús, en lugar de reprocharle, en lugar de decirle que, como diríamos muchos, te estás haciendo el tonto, ¿verdad? Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano. Jesús no reveló la nacionalidad del hombre herido camino de Jericó, ni el sacerdote ni el levita, ejemplos de cumplimiento de la ley. Ni el sacerdote ni el levita se interesaron por el desvalido. Sin embargo, un no prójimo, un samaritano, fue movido a misericordia y cumplió la ley de amar al prójimo como a sí mismo, como a uno mismo. A veces nosotros esperamos mucho de algunos que parecemos buenos cristianos y esperamos muy poco de quienes juzgamos como nada cristianos. Y con la parábola el Señor nos muestra que no es qué tanto conocemos, qué tanto sabemos. No se trata de eso. La religión práctica, como dice Santiago, es
visitar a los huérfanos, atender a las viudas y vivir en santidad, en comunión con Dios. El enemigo busca el poder y se preocupa por su propio bienestar. Jesús dejó su trono, se humilló y bajó a servir a los demás y dar su vida por nosotros. ¿A quién imitaremos? Seamos seguidores del Maestro. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿A quién consideras tu prójimo? De la respuesta que des, de esa respuesta va a depender cómo actúas. Y si tu respuesta es sesgada, ten cuidado. Tu prójimo es todo aquel que te rodea, todo aquel que vive en tu entorno y sobre todo aquel que necesita de ti. Recuerda Miqueas 6:8, Mateo 23:23. La misericordia, la justicia y la fe. Justicia, bondad y comunión. Tres cosas, que es lo más importante de la ley. ¿Qué aprendimos en esta lección? Justicia, el vínculo inquebrantable de amor hacia Dios y los demás. Eso es hacer justicia. Amor fallido, cuando el amor y la justicia están desconectados, cuando olvidamos lo más importante de la ley, la misericordia, la justicia y la fe. ¿Cómo vives la idea de que amar a Dios implica preocuparse por las necesidades de los demás? ¿Cómo vives esa realidad? ¿Cómo vas a vivir el mensaje? ¿Cómo vas a poner en práctica lo que has aprendido hoy? Recuerda, justicia, el vínculo inquebrantable del amor hacia Dios y los demás. ¿Qué es lo más importante de la ley? La misericordia, la justicia y la fe. Amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Si dices que amas a Dios, con seguridad que también amarás a tu prójimo. Pero si no amas a tu prójimo y dices que amas a Dios, con seguridad que estás mintiendo. Ten cuidado. La palabra de Dios es para oírla y vivirla. Y recuerda, una vez más, lo más importante de la ley, la misericordia, la justicia y la fe. Que Dios te bendiga. Amén.